Saludos amigos, estamos en el programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Esta vez desde casa para seguir cuidándonos de la pandemia de la COVID-19. Hoy para hablar de retos, desafíos y conquistas de las mujeres en Cuba. Nos acompañan Dixie Edith y Ania Terrero, dos mujeres periodistas, madre e hija, unidas además del lazo familiar por estudios y trabajo de género. Bienvenidas a Cuba Visión Internacional. Hola Leslie, para ti y para el público que nos está viendo ahora mismo en el programa en tiempos de COVID, que se hace muy complicado. Qué bueno que podamos dedicar un tiempito a hablar de estos temas que nos preocupan tanto, ¿no? La Federación de Mujeres Cubanas es una organización de masas que agrupa a más de 4 millones de mujeres en Cuba y que se ha caracterizado por la lucha por la igualdad de la mujer. Dixie, ¿qué importancia tuvo entonces la fundación de una organización de mujeres en el nuevo proyecto social cubano? A ver, mira, yo creo que hay que hacer un análisis primero del contexto en el que triunfa la revolución en 1959. Estamos hablando de una sociedad muy pobre, de una sociedad con muchos problemas económicos, sociales, de acceso a la educación, de acceso a la salud, en donde las mujeres tenían la peor parte, o sea, llevaban la peor parte, por tradiciones patriarcales, por la manera en que estaba organizada esa sociedad, por la pobreza que había en esa sociedad. En una entrevista reciente con Yolanda Ferrer, ella me decía, en aquellas casas donde se podía mandar a estudiar a alguien, generalmente se mandaba a estudiar a los varones, porque eran los que luego podían conseguir trabajo más fácilmente. O sea, era un escenario muy complicado para las mujeres. Eso no quiere decir que las mujeres no participaron en la lucha, se incorporaron, fueron luchadoras clandestinas, pero siempre en una posición de subordinación y muy complicada. La lucha revolucionaria fue una lucha sensible al tema de las mujeres. Ya en la sierra se creó un pelotón de mujeres, las mujeres se integraron, o sea, no hubiera habido una Vilma Espín si el proceso revolucionario no hubiera sido sensible a la participación de las mujeres. Eso generó un espacio propicio para que cuando triunfa la revolución, las mujeres fueran tenidas en cuenta como una fuerza muy importante para incorporarse a ese proceso que empezaba a organizarse, que empezaba a estructurarse. Pero cuando por ahí se dice que la federación se creó el 23 de agosto, yo creo que falta una mirada más profunda de lo que significó ese nacimiento. Porque no es simplemente una organización que se creó por decreto, es una organización que nació a partir del deseo de las mujeres de este país de participar en ese proceso. Existían muchas organizaciones de mujeres que se fueron acercando a Vilma, a la revolución, a las mujeres que estaban en la revolución, a Celia, preguntando cómo podían sumarse, qué podían hacer. Y en ese proceso entonces Vilma le consulta a Fidel, ¿qué hacemos? Y Fidel le dijo, pues vamos a organizar esa fuerza que es importantísima para la revolución, y en ese contexto nace la Federación de Mujeres Cubanas, que nació además con una vocación humanista desde el primer momento. Para que tengan una idea, la primera revista Mujeres que se publica con una mujer negra en la portada. La primera entrega de tierras de la reforma agraria que se hace en este país se le da a una mujer, o sea, simbólicamente esa primera entrega de tierras se hace a una mujer. Eso tiene que ver con lo que significó esa organización para el desarrollo posterior de la revolución. Y a partir de ahí comenzaron todos los programas que la revolución impulsó, que tuvieron que ver con dignificar a la mujer, con darles estudio, con darles acceso a salud sexual y reproductiva, con promulgar leyes que beneficiaran a las mujeres, como la ley del aborto, por ejemplo, que es, bueno, todavía hay países en este continente que están luchando por el derecho al aborto. Entonces, en ese contexto, la federación, es una organización muy importante en ese momento, y yo diría que sigue siendo una organización muy importante ahora, como obviamente desafíos diferentes. Ania, ¿cómo se ha logrado entonces construir un enfoque o una mirada de género en una sociedad marcada por siglos de historia de patriarcado y machismo? Bueno, ya mismo te hablaba de que aquí hay una evolución histórica que entender que viene desde antes del triunfo de la revolución y que luego, con el triunfo de la revolución, con una intención marcada de incorporar a las mujeres y también con las mujeres queriendo incorporarse, sirve como antecedentes para que pueda hablarse de una agenda naciente de temas de género en el país. Entonces sí, el trabajo de la federación en un primer momento fue evitar
fundamental para eso, sobre todo porque organizó a las mujeres, las sacó de sus espacios de confort, hizo equipos entre ellas e intentó conquistar cada vez más espacios fuera del hogar, de los hijos y de todos esos sectores, lugares que estaban destinados por tradición para ellas. Pero luego también toda esta concientización sobre los derechos de las mujeres que hubo en ella vino acompañado de políticas específicas desde el gobierno que acompañaron esto y lo concretaron. De hecho, no por gusto, Cuba fue el primer país en firmar y el segundo en ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Y más recientemente, el artículo 42 de la actual Constitución dice textualmente que las mujeres no pueden ser discriminadas por su sexo o su género. Además de eso, muchas otras organizaciones se han ido sumando a las luchas de género, especializándose en campos específicos. Aquí podríamos hablar del CENISEX, podríamos hablar de la OAS, podríamos hablar del trabajo que diferentes agencias de Naciones Unidas han hecho con otras instituciones del país y que han ido impulsando campañas que se han movido hacia la lucha contra la violencia de género, hacia la visibilización de los estereotipos que persisten en el país. Y muchas otras instituciones, cuando uno se pone a mencionar, siempre corre el riesgo de dejar otras afuera, que han permitido que los temas de género se sitúen en el centro de los debates académicos y que además muchas personas, muchas mujeres y muchos hombres también de diferentes profesiones adquieren conciencia sobre estos temas. Entonces vemos juristas, vemos médicos, vemos periodistas, vemos sociólogos especializados específicamente en los temas de género, en los desafíos que implican. Y toda esta especie de varios factores uniéndose han hecho que se respire en determinados espacios, todavía está muy lejos de ser lo que se necesita, una necesidad de poner estos temas en el centro de la agenda y de luchar por los derechos de las mujeres más allá de las cosas que ya tenemos garantizadas. Además, en los últimos años han llegado varios estudios estadísticos para complementar estas luchas. Está la encuesta nacional de género que se publicó recientemente por la Oficina Nacional de Estadística en colaboración con la Federación de Mujeres Cubanas, que por primera vez levanta un montón de datos interesantísimos sobre la situación de las mujeres en Cuba y los desafíos que enfrentan. Y yo creo que todo eso unido nos da un punto de partida para poder seguir afianzando estas luchas en función de todos los desafíos que tenemos, que los podemos ir viendo después. Los derechos y las garantías de las mujeres en Cuba tienen respaldo constitucional. Dixie, ¿cuáles son los principales logros alcanzados por las mujeres cubanas en comparación con los reclamos de los movimientos feministas en el mundo? Yo diría que en comparación con las demandas más urgentes ahora mismo de los movimientos feministas del mundo, hay 3 o 4 temas, entre muchísimos otros que pudiéramos mencionar, que se levantan como clave de lo que las cubanas han logrado. En primer lugar, el derecho al aborto libre, gratuito, seguro, en instituciones de salud. Ya yo lo comentaba hace un ratito, pero realmente para mí esa es como una conquista que es bien importante por todo lo que significa en términos de derechos, en términos de reconocimiento de derechos. Junto a ese, todo lo que tiene que ver con el acceso a salud sexual y reproductiva. Cuba hoy es uno de los países con más alta tasa de uso anticonceptivo y eso tiene un valor a nivel de los reclamos que se están montando en los movimientos de mujeres del mundo. Diría que el empoderamiento femenino en términos de acceso a educación, acceso a salud gratuita, acceso a educación a todos los niveles. Las mujeres en Cuba son más del 60% de la fuerza técnica y profesional y eso también tiene un valor extraordinario cuando se habla de conquistas, de logros. Y diría también que otras cosas ganadas en el terreno laboral, como por ejemplo el reconocimiento a una extensa licencia de maternidad, pero es una licencia de maternidad que incluye además el derecho de los padres a disfrutar de ese derecho. Por tanto, estamos hablando de licencia de maternidad y paternidad, tiene que ver con los iguales salarios por empleos similares, que le dan a las mujeres un punto de partida muy sólido para batallar por ejercer derechos entre los muchísimos desafíos que quedan, por supuesto. Ania, ¿cuáles serían entonces los principales retos y desafíos en las políticas y programas encaminados a lograr el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer? Desafíos hay muchos, o sea, mientras tenemos todos estos logros garantizados, que son logros indiscutibles, tenemos muchos desafíos, sobre todo, yo diría que en el plano un poco también de lo subjetivo, porque están en buena medida asociados a muchos estereotipos y a muchos prejuicios que arrastramos de generación en generación y que tienen que ver con una cultura machista que evidentemente predomina en el país y que cuando uno
analiza más allá de su espacio cercano con determinado ojo crítico, lo identifica mucho. Por eso, por ejemplo, aunque tenemos por ley garantizado mismo salario por igual trabajo realizado, lo que pasa en la práctica es que luego en los centros laborales las mujeres tienden a ocupar los espacios de menor remuneración. ¿Por qué? Porque como ellas de por sí asumen prácticamente toda la carga de trabajo doméstico, toda la carga asociada al cuidado de los hijos, al cuidado de las personas de la tercera edad, entonces les queda menos tiempo y menos esfuerzo para poder entonces ocupar cargos de directivo, cargos que exigen más tiempo laboral presencial, y eso entonces ahí está marcando una diferencia, una discriminación. Además, todos estos derechos que tenemos garantizados en el ámbito laboral, luego, cuando está como parte de la actualización económica, está creciendo cada vez más el sector privado y la iniciativa cooperativa, se convierten en desafíos porque aunque está legislado que esos derechos se tienen que mantener en esos espacios, después hay que controlar que se cumplan y de hecho muchas veces hoy no se cumplen. Además, hay toda una violencia simbólica en los medios de comunicación, en los productos culturales que se hacen, que por desconocimiento muchas veces tienden a reproducir estereotipos, tienden a validar el hecho de que las mujeres quizás están más asociadas al hogar y los hombres más al trabajo fuera de él, tienden a justificar conductas de violencia como el control o el acoso bajo supuestas ideas de amor. Y luego también en el país hay violencia de género concreta en todas sus formas, independientemente de la zona en que viven las mujeres, de su raza, de sus edades. Está desde el acoso que está naturalizado en los piropos hasta la violencia física e incluso los feminicidios. Y eso está marcando una alerta. En paralelo también está el problema de los embarazos adolescentes, que las tasas de embarazo adolescente, por ejemplo, la del año pasado fue de 53,2 por cada 100.000 niñas entre edades de 15 y 19 años, y eso supone un problema por los desafíos para la salud de esos muchachos y también por los riesgos que supone para su desarrollo de vida futuro. Y por ahí más o menos van los desafíos, por supuesto hay muchos más, es una lista breve y corta, pero nos sirve para tener una idea. Yo quisiera agregar un desafío que me parece que es un desafío más conceptual, más mirándolo metodológicamente a lo mejor. Y tiene que ver con que hemos ganado tanto terreno a nivel social, de incorporación, todo lo que habíamos hablado, que eso nos puede llevar al criterio de que todo está resuelto o de que todo está conseguido. O sea, y pensarnos el acceso a derecho, pensarnos el camino a la igualdad como un camino que sigue en construcción, yo creo que es un desafío importantísimo. O sea, pensar que no todo está logrado, amanecer cada día sabiendo que hemos logrado mucho, pero que nos queda muchísimo todavía por trabajar, yo creo que es un desafío como para planteárselo todos los días. Es como un principio de vida. Es un punto de partida para el activismo por la igualdad de género en Cuba. En los últimos años, esta lucha de las mujeres por la equidad de género ha trabajado en paralelo con los hombres. ¿Qué se puede lograr desde el trabajo con ellos y por qué sumar los conceptos de masculinidades? Hay una profesora en estudios de género que para mí han significado mucho en cuanto a aprendizaje, la profesora Marta Núñez. Ella dice que en Cuba estamos viviendo un momento en que las mujeres están buscando a un hombre que aún no existe y los hombres están buscando una mujer que ya no existe. Y yo diría que esa es una manera metafórica de ver por qué es muy importante trabajar con hombres. Las sociedades patriarcales como la nuestra se han construido en torno a la figura masculina como centro. O sea, los hombres son quienes están destinados a ejercer el poder, son las figuras de fuerza, de fortaleza, de inteligencia, de valentía, y además están predestinados sobre todo a ejercer el poder, que es quizás la clave de cuando hablamos de patriarcado y de androcentrismo. Yo diría que esa es la clave del asunto. En una sociedad en la cual tú empiezas a empoderar mujeres y no trabajas a la par con los hombres, obviamente las relaciones sociales no van a cambiar. Es muy difícil cambiar relaciones cuando tú no avanzas en dos mitades de la población masculina y femenina es casi par, tiene casi paridad a nivel mundial, o sea, es muy difícil avanzar en ese sentido. Si además le sumas que el patriarcado es igual de limitador y de dañino y de perjuicioso para los hombres, por las cargas de mandatos estereotipados y de roles que les impone, entonces se hace todavía más imprescindible incorporar los trabajos con hombres a cualquier proyecto de género que se quiera impulsar.
Ahí hay una idea que yo no soy experta en este tema, ni mucho menos, pero que he aprendido leyendo a las personas que se dedican a trabajar con masculinidad, que es que aquí se trata de sumar y no de restar, y no entender que el trabajo con la masculinidad es un apoyo al trabajo por las luchas de género y contra la violencia de género, sino que a los hombres hay que incorporarlo como centro de política y como centro de iniciativas activistas. Porque tú no les puedes, ellos son tan víctimas del sistema patriarcal y de los estereotipos prejuiciados como nosotros. Y no puedes exigirles desde una posición demandante que cambien su actitud si primero no les explicas qué es lo que está pasando, cuáles son las causas y las razones que llegaron ahí. Y que además, yo creo que hay que insistir en la idea de que no solo afecta a las mujeres, sino que también los afecta a ellos, porque también limita sus expresiones y su desarrollo emotivo, psicológico, más allá de eso. Entonces, hay que trabajar con los hombres y hay que trabajar con el concepto de masculinidad no como apoyo, sino como centro de política en paralelo para explicarles a ellos por qué estos temas son importantes y para también entonces poder avanzar en el cambio de actitudes. Les propongo hacer una pausa en nuestro diálogo. A la vuelta estaremos hablando sobre las letras de género, un trabajo que han hecho en conjunto y que ha acogido el portal Cuba Debate. Usted no se aparte, mantenga la sintonía. Breve pausa, ya volvemos.